Bienvenidos al canal El lado B de las cosas. Presenta Candidato Manchuria, el importante mensaje de esta película. Bueno, vamos a hablar de una historia que es mucho más actual, mucho más reciente y que podría explicar la forma de ser, las acciones de ciertos presidentes, de ciertos políticos, y que podría explicar muchos eventos y tragedias que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo. Es una película muy importante y bueno, de hecho son dos. Hay dos versiones que están basadas en una novela que se llama así, El candidato Manchuria. Esta novela se publicó en 1958, sin embargo, sigue estando vigente y sigue siendo algo que explicaría muchas cosas. En este video vamos a hablar de las dos versiones y de qué tan real, qué sustento tiene y quiénes podrían ser los candidatos Manchuria. Bueno, se publicó en 1958 y luego Frank Sinatra compró los derechos para producir la película que él también protagoniza. En 1962 aparecen grandes estrellas de esa época como Angela Lansbury y demás. Y bueno, es muy curioso que Frank Sinatra se interesara por esta película, porque de hecho hay historias de que Frank Sinatra era un controlador mental. La historia habla de políticos y celebridades controlados mentalmente por terceras personas. Habla de esclavos mentales y de controladores. A Frank Sinatra se le ha señalado en varias ocasiones de ser un controlador. De hecho, hay un importante investigador que se llama Fritz Springmeier, que publicó un libro que se llama Fórmula Illuminati para crear esclavos indetectables. Hablaba de todas las formas en las que anteriormente, porque ahorita ya tienen otra tecnología, creaban a personas controladas mentalmente, que podían ser personas que de día llevaban una vida normal, pero que ante ciertos gatillos o activadores, como determinadas frases o determinada música o determinada secuencia de luces, pueden cambiar su personalidad y convertirse en personas capaces de desvivir a alguien o de cometer cosas que van en contra de su propia integridad. Bueno, la historia de Frank Sinatra pues ha sido así, que él es un controlador. Y de hecho, en la producción de la película participó un programador de control mental de la CIA llamado William Joseph Bryan. Él estuvo como asesor, porque les digo que las grandes producciones, ahí está metido la CIA. Y este señor pues participó en la Fuerza Aérea como jefe de entrenamiento de supervivencia, y años después abriría en Hollywood un instituto de hipnoterapia en Sunset Street, al que asistieron varios actores que después se convertirían en grandes estrellas. O sea, la CIA, Hollywood y control mental. Bueno, esta novela, que les digo que tuvo dos adaptaciones, también es llamada El embajador del miedo o El mensajero del miedo. Como les digo, era protagonizada por Frank Sinatra y Angela Lansbury. Está centrada en torno a Raymond Shaw, que es el hijo de una familia política y muy rica de Estados Unidos. El padre de Raymond Shaw es un candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, y su madre también tiene mucho poder dentro de ese grupo político. Bueno, pues Raymond fue a la guerra de Corea y regresó siendo un héroe. Le dieron una medalla de honor por salvar a sus compañeros. Y bueno, él se supone que salvó a sus compañeros durante esta guerra, y sus compañeros, cuando les preguntan de él, siempre contestan la misma frase: es el ser humano más amable, valiente, cálido y maravilloso. Así, esa frase, sin una palabra más ni una palabra menos. Y bueno, resulta que en realidad sus compañeros empiezan a tener extraños sueños ya cuando están en Estados Unidos. Recuerdan que están en un lujoso hotel y que asisten a una reunión de jardinería con adultos
y personas mayores. Pero algunos de esos soldados, entre ese recuerdo del hotel lujoso, empiezan a tener recuerdos donde les están haciendo terribles experimentos, y hay rusos y hay chinos. Ya saben que los rusos son los malos en todas las películas. Aparte, la historia está centrada en la época de la Guerra Fría. Bueno, la realidad es que cuando estaban en la guerra de Corea fueron capturados por los rusos y llevados a una instalación llamada Manchuria, donde les lavaron el cerebro, les hicieron muchos experimentos y les implantaron la idea de que Raymond Shaw los había salvado y que él era un héroe. Y a Raymond Shaw también lo programaron para que cuando le dijeran ciertas palabras en clave, él fuera capaz incluso de dispararle a sus propios soldados. Entonces, bueno, pasa el tiempo, Raymond Shaw de repente pues lleva su vida normal. Su papá, más bien creo que su padrastro, está como candidato a la vicepresidencia. Él también ya va a iniciar una carrera política. Y sus controladores un día aparecen y lo quieren revisar si su control mental, su programación es correcta. Le empiezan a dar órdenes para que pueda convertirse en una especie de asesino encubierto. Y la forma en que lo programan es que le presentan varias cartas de póker, en especial la del Reina de Diamantes. Cuando esa carta aparece, él ya tiene activado el gatillo y es capaz de dispararle a alguien. Bueno, la cosa es que uno de sus compañeros, uno de los soldados, empieza a recordar lo que en realidad pasó, empieza a recordar que Raymond no los salvó y que todos han sido programados. Podemos ver cómo lo empiezan a programar otra vez a Raymond para que le dispare a un político y a su hija, a pesar de que a su hija pues tiene una relación con ella. Y cada vez que aparece la reina del póker, él tiene que disparar. Está totalmente controlado. En la historia, el mayor Marco empieza a recordar todo lo que pasó y trata de acercarse a Raymond Shaw para desprogramarlo. Y lo hace mostrándole una carta de póker y le muestra la Reina de Diamantes, que es con la que lo programaron. Y le empieza a decir ciertas frases donde le dicen: ya está desactivada tu programación, los links ya no sirven, y lo empieza a querer desprogramar para que ya no vaya a atacar a nadie. Lo que pretendían es que Raymond Shaw atacara a un candidato para después culpar a los comunistas y poder instaurar una ley donde le restringirían todos los derechos a los estadounidenses con el pretexto de protegerlos de los comunistas. Ahí resulta que el sargento Raymond era programado por su propia madre. Su madre era encubierta, una agente comunista encubierta, y ella misma lo programaba junto con otros hombres. Y bueno, cuando el mayor Marco se da cuenta de todo esto, lo logra desprogramar y al final Raymond está en una convención importante. Aquí la historia transcurre dentro del Partido Republicano. Interesante. Bueno, cuando está en esta convención, él iba a disparar de forma encubierta, pero en vez de dispararle al candidato, le dispara a su programadora, o sea, a su madre. Y bueno, ahí nos muestran esta historia que creo revela la verdad de ciertos atentados políticos, por ejemplo, contra los Kennedy o contra ciertos artistas que la CIA quería eliminar, como John Lennon, y cuyos autores o quienes dispararon, pues sí tenían muchos indicios de ser programados mentalmente, de estar hipnotizados, luego no recordaban lo que habían hecho. Varios de ellos tenían como activadores, como gatillos, o sea, en ese momento cuando escuchaban determinadas canciones, por ejemplo, de los Beatles, o un libro muy famoso que
lo leían inmediatamente, como que les daba, o ni siquiera lo leían, nada más lo traían en su mano, que era el guardián del centeno, y luego se activaba, iban y cometían una de estas cosas. Entonces es una película muy interesante, y aparte también nos habla de que candidatos o políticos ya en funciones podrían estar controlados por terceras personas. Bueno, la versión 2004 es de Denzel Washington y Meryl Streep, o sea, con grandes actores. Y la diferencia, tiene algunas cosas también muy parecidas. De igual manera, Raymond Shaw es el hijo de una importante familia política que es protagonizada, bueno, su madre es Meryl Streep. Igual es condecorado con una medalla por salvar a sus compañeros. Sus compañeros siempre repiten las mismas frases de que él los salvó, que es un buen hombre. Y entre sus compañeros está el papel de Denzel Washington como Marco. Él empieza a tener recuerdos donde se da cuenta que fueron programados cuando estaban en la guerra. Aquí ya no están en Corea, sino que estaban en Tormenta del Desierto. En ese conflicto fueron llevados y programados para que pensaran que igual Raymond los había salvado. Aquí la diferencia es que Raymond es el candidato a la vicepresidencia, es el que está llevando su carrera política, y en este caso también es controlado por su madre, por Meryl Streep. Pero no son comunistas ni es Rusia el villano, sino que su madre y Raymond están controlados por una gran empresa, una transnacional llamada Manchuria. Aquí es la diferencia. Y aquí sí ya nos muestran cómo Raymond le ponen un chip en la cabeza. Ojo con ese detalle para tenerlo siempre controlado. De hecho, en su casa hay cuartos ocultos donde están sus programadores que le ajustan su programación con chips y con tecnología ya. Y hablando de chips en la cabeza, ¿quién anda queriendo poner chips en la cabeza? Que está muy pegado a cierto político. Sí, claro, por supuesto, es Elon Musk. Qué casualidad que Elon Musk es el que está desarrollando Neuralink, que es precisamente poner chips en la cabeza. Qué casualidad que la revista Times pone a Elon Musk como el verdadero presidente de Estados Unidos. Qué casualidad que su propio hijo, que la verdad es un niño muy pequeño, 4 años, le dice a Trump en su cara: tú no eres el presidente. Y qué casualidad que hubo por ahí unas imágenes hace tiempo donde Trump aparecía con un parche en la cabeza en el mismo lugar donde se pone el chip Neuralink. Hagan ustedes sus deducciones. Y para los que creen que esto nada más es ficción, déjenme decirles que Bill Clinton en una ocasión pidió disculpas a todas las víctimas que participaron en los experimentos de la CIA de control mental de un programa llamado Monarca, que sí era de control mental, que ya hemos hablado muchas veces en este canal. Así que está reconocido que la CIA sí hacía esos programas, o lo sigue haciendo. De hecho, hay muchos testimonios de que lo sigue haciendo. Hay un gran escritor llamado Fritz Springmeier, es un investigador. Él ha dicho todo cómo es el proceso de programación. Incluso su libro se llama como Fórmula Illuminati para crear esclavos indetectables, o sea, marionetas, hablando de una gran historia donde políticos, presidentes, gobernadores, también artistas y líderes estarían todos controlados para poder seguir una agenda. Bueno, y también, por supuesto, está reconocido, y la verdad es que eso explicaría no solamente algunos atentados contra políticos famosos, sino también el comportamiento medio extraño de algunos presidentes. No solo el caso de Trump, sino también, por ejemplo, Biden, que es el mejor ejemplo, ¿verdad? Y también el caso de
pues por ejemplo en México Peña Nieto, pero también se habla precisamente de Bill Clinton y demás. Detalle curioso que no mencioné de la segunda versión. La segunda versión ocurre en el Partido Demócrata. O sea, la primera en el Partido Republicano, en la original, y en la segunda ocurre en el Partido Demócrata. O sea, que en ambos partidos podría ocurrir esa cosa. Y detalle curioso, la versión del 2004 la hizo la hija de Frank Sinatra. Porque ella heredó los derechos, así que su hija fue la que produjo esa película. Primado negativo a todo, ¿no? Y ahí, miren, nos están revelando la verdad. Así que sí, hay programas que están documentados que existen. Hay comportamientos extraños de varios políticos. Y yo nomás di unos ejemplos, ¿no? También, por ejemplo, de Bush, de su hijo. Del hijo también tenía comportamientos medio raros y así. Pero bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.